Hola chicos, hemos venido a Nueva York, a la Bolsa de Nueva York, para hablar de lo que son las acciones. La Bolsa de Nueva York en inglés es la New York Stock Exchange, el lugar donde se intercambian las acciones. ¿Qué conceptos tenemos con el tema de las acciones? Pues primeramente el concepto fundamental, el concepto de acción. ¿Qué es acción? Acción es la parte alícuota de capital de una sociedad anónima. Alícuota, ¿qué significa? Significa la parte proporcional que vale lo mismo para todos, esa parte de capital vale lo mismo para todos, es decir, una acción tiene el mismo valor que otra acción, es exactamente idéntica a una acción que otra acción. ¿Cómo lo representaríamos? Pues la fórmula para representar lo que es el valor nominal, entonces es valor nominal es igual a capital social entre el número de acciones. Lo tenemos ahí, valor nominal entre capital social dividido entre las acciones. Representamos el capital social como una especie de... Si representamos el capital social como una especie de recta, y esa recta la vamos dividiendo en trocitos exactamente iguales, cada uno de esos trocitos exactamente iguales es la acción. De manera gráfica, esto es una acción antigua de Minas Los Cármenes, está expresado en pesetas, es de hace bastante tiempo, de 1903, y vamos a ver los términos que ahí aparecen, que son los términos que acabamos de explicar. Capital social, 4 millones, después está dividido esos 4 millones en 8.000 acciones, y por lo tanto cada acción tiene un valor nominal de 500 pesetas, está expresado en pesetas, tal como he dicho. De manera expresado con la fórmula que acabamos de ver. Valor nominal es igual a capital social entre el número de acciones, es decir, los 4 millones entre los 8.000 acciones, 500 euros cada acción. El siguiente concepto es el valor teórico o valor contable de las acciones. ¿Qué significa? Este valor significa la parte no solamente de capital, sino la parte de capital más las reservas que ha obtenido la empresa mediante su actividad, que son los beneficios no distribuidos generados por la empresa. Representado como esa recta, vemos que las reservas se obtienen mediante esos beneficios y todo ello constituye lo que son los recursos propios. Esos recursos propios después son equivalentes, por lo tanto, proporcionalmente a cada una de las acciones. El valor teórico o contable, porque tiene que ver con la contabilidad de la empresa, con la representación contable de la empresa, viene a ser el capital social más las reservas entre el número de acciones. Y por último, el siguiente valor es el valor de cotización. El valor de cotización es el valor que las acciones adquieren en bolsa. Ese valor de cotización es un valor de mercado, del intercambio de compra-venta, según quieran los accionistas comprar o vender. Si hay más accionistas que quieren comprar que accionistas que quieren vender, la acción sube en el mercado. Si hay más accionistas que quieren vender y otros accionistas, pocos accionistas que quieren comprar, la acción baja en el mercado. Pero normalmente, las oscilaciones de las acciones en los mercados presupone factores de tipo psicológico, de tipo de expectativas y demás, ¿no? Y lo único que para el cálculo contable, para el cálculo que nosotros vamos a hacer, el valor de cotización vendría a ser equivalente al valor teórico de las acciones. Rondaría en torno a ese valor teórico de las acciones. Repasando lo que son las fórmulas básicas que hemos visto, vemos que valor nominal es igual a capital social entre el número de acciones, valor teórico o contable es igual a capital social más reservas entre el número de acciones, y por último el valor de cotización es igual aproximadamente a este valor teórico o contable que hemos visto. Otro concepto que tenemos que ver es el derecho de suscripción. ¿Qué es el derecho de suscripción? Pues el derecho de suscripción tiene que ver con los derechos que tiene el accionista por las acciones que tiene. Los accionistas tienen dos tipos de derechos, podríamos englobarlos por un lado en los derechos de carácter político, en el sentido de que los accionistas, por serlo, tienen derecho, por ejemplo, a voto en las juntas generales, y por otro lado, los accionistas tienen una serie de derechos económicos.
en este caso, los derechos al dividendo activo, es decir, la parte proporcional de los beneficios que la empresa va obteniendo, pues, y que no quedan retenidos en la empresa en forma de reservas, esa parte proporcional serían los dividendos. Entonces, ¿qué pasa con las ampliaciones de capital? Vamos a verlo con este ejemplo. Si esta recta es lo que es el capital social de una empresa y un accionista tiene un número de acciones que corresponden a un 20% del capital social de las empresas y se produce una ampliación de capital, es decir, se incrementa el capital mediante emisión de nuevas acciones, el accionista, en principio, tiene las mismas acciones, pero pierde tanto su poder de voto, que queda reducido del 20, pasaría al 15%, como pierde su capacidad para obtener beneficios, su dividendo de activo pasaría del 20% al 15%. A esto se le conoce como efecto dilución, es decir, en las ampliaciones de capital el valor de las acciones disminuye y el peso del accionista, ese peso del accionista también disminuiría. ¿Cómo se compensa el efecto dilución? Pues de dos posibles maneras. Por un lado, los accionistas tienen derecho preferente a comprar las nuevas acciones emitidas y por otro lado, si no quieren comprar esas nuevas acciones emitidas, si no quieren acudir a la ampliación de capital, tienen derecho a vender su propio derecho de suscripción y de esta manera compensar la pérdida de valor y la pérdida de voto, ¿no? ¿A qué precio se vendería este derecho de suscripción? Se vendería, pues vamos a calcularlo. Como ya hemos dicho, el derecho de suscripción viene a compensar la pérdida del valor de las acciones. ¿De qué valor? El valor nominal no se pierde, viene a ser el mismo valor nominal antes y después de la ampliación de capital, es el mismo, pero lo que viene a perderse es el valor teórico. De tal manera que el derecho de suscripción, el valor teórico del derecho de suscripción es la diferencia entre el valor teórico antes de la ampliación de capital y el valor teórico después de la ampliación de capital. También podríamos expresarlo con otra fórmula que viene a ser esta, derivada de la anterior. No aparece aquí lo que es la demostración, pero en esta fórmula vemos que el valor, la diferencia de valor entre las acciones antes de la ampliación menos el valor de emisión de las acciones, el concepto de valor de emisión todavía no lo hemos enunciado, pero lo enunciaremos. El valor de emisión viene, así brevemente, a ser el valor nominal más la prima, si es que hay prima de emisión. Y ese valor de emisión, esa diferencia entre el valor de las acciones antes de la ampliación, que puede ser tanto el valor teórico, si lo tenemos, si lo hemos obtenido anteriormente, o el valor de cotización, si nos lo dan. El valor de cotización no se puede calcular, si no nos lo tendrían que dar. La diferencia entre ese valor teórico de cotización menos el valor de emisión de las nuevas acciones por el número de las acciones nuevas, entre el total de acciones, nos vendría a dar de nuevo el valor del derecho de suscripción. Estas dos fórmulas son equivalentes. Otro concepto importante para el tema de acciones es la proporción de las acciones. ¿Qué proporción hay entre las acciones que había antes de la ampliación de capital y las acciones de la propia ampliación de capital? Esa proporción lo que después nos va a indicar es cuántas acciones puedo comprar yo, antiguo accionista, por las acciones que yo tengo. La proporción viene dada el número de acciones antiguas entre el número de acciones nuevas. De esta manera, por ejemplo, tomando un ejemplo, si el número de acciones antes de la ampliación de capital son 10.000 acciones y el número de acciones de la propia ampliación, el número de las acciones nuevas, las que se han emitido como nuevas, son 2.000, la proporción vendría a ser 10.000 entre 2.000, es decir, 5 acciones antiguas nos darían derecho a una acción nueva. Siguiendo con este ejemplo, si un antiguo accionista tenía 20 acciones antiguas y ahora
tendrá derecho a ¿cuántas acciones nuevas? Pues lo único que tenemos que hacer es coger el número de acciones antiguas que tenía y dividirlo por esta proporción, y nos daría que tiene derecho exactamente a 4 acciones nuevas. Si quiere comprar más acciones nuevas, tendría que obtener igualmente los derechos correspondientes a esas nuevas acciones. Él, por esas 20 antiguas, solo y exclusivamente podría comprar esas 4 acciones nuevas. O dicho de otra manera, podríamos expresarlo mediante otra fórmula. El número de acciones antiguas entre el número de acciones nuevas sería 10.000 a 2.000 y 20, que es las acciones antiguas del antiguo accionista, a n. Es una especie de regla de 3, una reducción a la unidad que vemos en lo que es este ejercicio. Como bien sabéis, estamos en Wall Street y ahora voy a ver cómo van mis acciones, si van subiendo o bajando. El logo de Wall Street.